Hola, bienvenidos. ¿Te gustaría tener fotos estilo Polaroid, pero no tienes dinero para comprar las cintas ni mucho menos la cámara para poder imprimirlas? Pues no te preocupes porque en este video te voy a enseñar a hacerlas desde Word en tu casa, o sea, fácil y rápido. Principalmente, obviamente vamos a abrir Word, nos vamos a ir a la opción de disposición, a márgenes en el lado izquierdo y nos vamos a ir a estrecho. A continuación vamos a hacer el diseño, las figuras base. Vamos a dar clic en insertar, en formas y vamos a dar en rectángulo. Vamos a dar clic en cualquier parte del área de donde estamos trabajando y vamos a cambiar las medidas. La primera medida que vamos a cambiar será a 8.6 centímetros. La siguiente la vamos a cambiar a 5.5. Aprovechando que estamos damos clic, vamos a relleno de la forma y le quitamos el relleno, o sea, en sin relleno. Posteriormente vamos a contorno de la forma y vamos a cambiarlo a un color clarito, como un color grisecito. En este caso yo voy a elegir que tú lo puedas ver, ¿no? Para que no vaya a manchar mucho. Recorremos esta pieza hacia la parte superior izquierda. A continuación vamos a repetir el procedimiento. Damos clic en insertar, formas, rectángulo. Y damos clic otra vez. Vamos a necesitar otra pieza pero con las siguientes medidas. La primera medida va a ser de 6.2 centímetros y la siguiente va a ser de 4.6. Vamos a repetir el proceso. Vamos a quitarle el relleno, como lo hicimos anteriormente, en formato de la forma, relleno de la forma y en donde dice sin relleno. El contorno de la forma lo cambiamos al color de la figura anterior. A continuación vamos a hacer que esto se junte. Vamos a tener la opción más fácil que la siguiente. Vamos a apretar Shift en nuestro teclado, damos clic en ambos rectángulos sin dejar de apretar obviamente. Ahora vamos a formato de la forma y en alinear vamos a darle en alinear verticalmente. Ya las piezas de los lados está bien, pero la parte superior es el problema. Para hacer que quede de la medida exacta vamos a necesitar otra pieza rectangular, igual como lo hemos estado haciendo. En esta ocasión la primera medida, que es la de aquí arriba, la vamos a cambiar a 0.73 centímetros. La vamos a llevar a la parte superior, aquí, que quede alineada, y posteriormente vamos a alinear el rectángulo del centro para que quede en línea con el de color azul. Ya que esté así, simplemente elimina lo que ya no necesitas y ya deberás de tener la figura base. Para hacer que tengamos las fotografías, el rectángulo del centro debe estar presionado. Vamos a ir a formato de la forma, a imagen, y vamos a dar clic en importar un archivo, o donde tú las tengas. Buscamos la imagen de nuestra preferencia y le damos en insertar. Ya se debió haber puesto la imagen, ahora vamos a cambiarla. Vamos a ir en formato de la imagen, vamos a dar en recortar pero en el triangulito que está hacia abajo y damos en rellenar. Ahora vamos a poder modificar la imagen, vamos a poder moverla, vamos a poder hacerla más pequeña, más grande, cambiarle la orientación, lo que nosotros necesitemos de acuerdo a cómo vaya nuestra fotografía, ¿no? Y ya simplemente damos Enter cuando estemos satisfechos con el resultado. Para copiar todo esto vamos a dar Shift, copiamos los rectángulos de afuera y de adentro y vamos a copiar dando Control C y luego vamos a pegar dando Control V. Alineamos las piezas la cantidad de veces que tú necesites. Para poder cambiar las imágenes igual como la vez anterior, damos clic, formato de la forma, en relleno de la forma y damos en imagen. Importar desde un archivo donde tú las tengas y cambiamos a la siguiente. Igual la imagen te va a quedar deforme, vamos a formato de la imagen, en recortar y en rellenar. E igual la puedes mover, modificar como tú quieras. Ya que estés satisfecho puedes darle Enter o puedes darle clic en recortar, cualquiera de las dos opciones está súper bien. Y de esta forma debiste haber repetido el procedimiento con todas. Para poder cambiar el diseño puedes dejarlo así blanco, el diseño clásico, o lo que voy a hacer yo que es, bueno, darle algo más bonito. Vamos a dar clic en el rectángulo de afuera, formato de la forma, en imagen, degradado textura, hay varias opciones que nos puede ofrecer Word. Vamos a ver lo básico que es en imagen. Vamos a importar desde un archivo y elegimos el que nosotros queramos. Yo quiero este rosita, ¿no? Ahora le damos en insertar y posteriormente va a pasar el mismo resultado que la imagen anterior, ¿no? Cuando hacemos las fotografías va a quedar deforme. Entonces vamos a formato la imagen, recortar, rellenar y ya se ajusta bien. Igual puedes recortarlo, puedes modificarlo como tú quieras. Ya damos en recortar y listo. Ya debemos de tener una pieza hecha, o sea, ya le cambiamos el diseño. Para poder hacer otra, damos clic en el rectángulo de afuera, formato de la forma, en relleno y vamos a ir a degradado. Vamos a darle opción en más degradados.
Y aquí se nos va a aparecer una lista, ¿no? Obviamente pues tiene sin relleno, está el color relleno sólido, o sea que son colores base, ¿no? O sea, colores así, sin diseño ni textura. Puedes cambiarlo a negro, puedes cambiarlo al que tú quieras. En relleno de degradado obviamente le puedes ir aquí cambiando la perspectiva, puedes cambiarle los colores, puedes cambiarle la orientación, o sea, puedes modificarle como tú quieras. También está relleno con imagen o textura, o sea, las texturas que les había mostrado anteriormente, o también la forma de imagen que les mostré de un principio, la técnica. Incluso también está relleno de la forma, aquí le puedes cambiar la textura, el diseño, incluso le puedes cambiar el color. O sea, Word nos ofrece varias opciones, la que tú elijas está bien. Y básicamente así le tenemos que seguir haciendo hasta tener nuestras fotografías. Ahora vamos a imprimirlas, podemos darle control P o simplemente damos clic en archivo, imprimir, y vamos a cambiar la calidad de las fotografías. Vamos a darle en propiedades de impresora, calidad más ajustes, y lo llevamos al máximo de calidad. Damos a aceptar, aceptar, y podemos mandar a imprimir. Te recomiendo utilizar papel fotográfico para este proyecto, aunque si tú no lo tienes no te preocupes, puedes utilizar papel opalina y los puedes engargolar o los puedes forrar con contact, y así es como debe quedar la fotografía. La verdad es que el tamaño pues es similar. El resultado es maravilloso. Obviamente pues aquí es una fotografía sacada con la cámara y una pues impresa, ¿no? De lo que hemos hecho, pero el resultado no deja de ser bonito. Espero que este video te haya gustado. Recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y nos estaremos viendo aquí en otro video. Hasta la próxima, bye.